Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre la uveitis. Realmente es un tema bastante complejo. Eh, Muy pocos conocen de la uveitis, incluso entre los mismos oftalmólogos. No saben diagnosticar ni tratar la uveitis. Es una subespecialidad, pues que muy pocos desconocen y manejan. Realmente actualmente en el Perú, ubiólogos somos 8, somos un grupo bastante pequeño y somos bien amigos todos porque no somos tan poquitos, siempre nos reunimos, cenamos, almorzamos y preparamos pues nuestros temas para los congresos, ¿no? Nacionales e internacionales. Bueno, ¿y qué son las uveitis? Las uveitis son reacciones inflamatorias que se expresan en el ojo y que pueden estar distribuidas en todas las partes del ojo. Pueden ser en la parte anterior, en la parte intermedia y en la parte posterior. Es un proceso inflamatorio ocular y en países desarrollados está bien descrito epidemiológicamente y se sabe que pueden causar hasta un 30% de los casos de ceguera registrados, ¿no? En Estados Unidos y en Europa van a constituir hasta el 20% de los casos de ceguera. En países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, realmente hay un subregistro, ¿no? Pero se cree que el 25% de los casos de ceguera corresponden a la uveitis. Ahora, en el año 2005 hubo un consenso mundial para estandarizar la terminología de la uveitis, porque la gente hablaba de que había una uveitis anterior, había una uveitis intermedia, una uveitis posterior, pero como nadie sabía nada, todos andaban confundidos, dijeron, no, ya, nos reunimos todos los grandes expertos de uveitis de todo el mundo y vamos a ponernos de acuerdo a cuál es cuál, ¿no? Entonces la dividieron en 4 tipos de uveitis. La uveitis anterior, que corresponden a toda aquella inflamación ocular que se da desde la córnea hasta el iris y constituyen la iritis, iriociclitis y clitis. La uveitis intermedia, que se dan detrás del cristalino, o sea, van a inflamar el gel del ojo, el humor vítreo y la pars plana. Las uveitis posteriores son las más numerosas porque van a comprometer a la retina, por eso producen retinitis, van a comprometer la coroides, por eso tenemos a las coroiditis. Puede haber un mix de ambas, por eso tenemos cororetinitis. Si dañan específicamente los vasos, son las vasculitis. Si dañan el nervio óptico, es la papilitis. Y si hay una combinación entre el nervio óptico y la retina, una neuroretinitis. Si es una uveitis que empieza en todo el ojo, rápidamente compromete en el momento de la fase aguda todo el ojo, se conoce como panuveitis. Ay, no sé por qué. Bueno, entonces hablemos de las uveitis anteriores. Yo no sé por qué. Ya, ahora sí. Uveitis anteriores. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, en general, todas las uveitis, pero sobre todo las uveitis anteriores, el paciente tiene fotofobia, o sea, la luz no la soporta. E incluso después de pasar el cuadro agudo, el paciente queda con esa sensibilidad a la luz, ¿ya? Se caracteriza por un proceso inflamatorio detrás de la córnea, por eso cuando ustedes ven la córnea en la lámpara hendidura, vemos que la córnea en este caso está opaca, uno lo ve borrosa, detrás de la córnea estas gotas que parecen, no son gotas, sino son acúmulos infiltrados inflamatorios de macrófagos polimorfos nucleares y se llaman precipitados retrocráticos. Estos ya se pegaron en la córnea, pero los que no se han pegado en la córnea y están flotando en el humor acuoso constituyen la celularidad. Y esa celularidad, en el mismo consenso del año 2005, se clasificó en una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, hasta 5 cruces, dependiendo la cantidad de células inflamatorias que nosotros podemos ver en la lámpara hendidura. Ahora, nosotros cuando estamos en la lámpara hendidura, tenemos que contar esa celularidad para darle un puntaje. De esa manera, cuando yo diagnostico al paciente y digo, tiene una celularidad en la cámara anterior de 4 cruces, es importante para mí porque en el control, en la siguiente cita, así lo veo yo o lo vea otro colega, va a ver si ha mejorado o empeorado. Si yo tenía en la primera consulta celularidad 4 cruces y en la siguiente consulta tiene celularidad 2 cruces, quiere decir que el paciente está yendo por buen camino. Entonces, seguimos con el tratamiento, ¿no? Entonces, si más bien el paciente tenía 2 cruces y por lo contrario se va a 4 cruces, es evidente que está yendo mal y que tenemos que cambiar rápidamente el tratamiento. Entonces, en este ojo estamos viendo una córnea borrosa, eso se llama edema corneal, celularidad,
precipitados retroqueráticos, que lo vemos acá en estos acúmulos, y FLAIR. ¿Qué es el FLAIR? El FLAIR es una medida también en cruces, antes era subjetiva, ahora es cuantitativa, porque nos dice, mide qué tan borroso vemos las estructuras de la cámara anterior. Entonces, por ejemplo, si yo llego a ver todas las estructuras, es un FLAIR 1. Si, por ejemplo, no veo nada y todo está inflamado, es un FLAIR número 4. Si veo, ¿no? Si veo solo haze, como una neblina, FLAIR 3, ¿no? Y así constitutivamente ya hay la descripción de cada uno de estas características o signos clínicos. Por ejemplo, ven este ojo. Es un paciente que en el ojo derecho ve 20/40, que es un ojo que está blanco, sin inflamación, pero por lo contrario, el ojo contralateral, el ojo izquierdo, vemos que hay una córnea borrosa con una línea de pseudipopio, ¿no? Acá están todos los polimorfos nucleares, macrófagos, ¿no? El concentrado inflamatorio, y un ojo rojo, ¿no? Con una reacción periquerática, escleral, ¿no? Que lo hace ver mal. Miren esta visión de 20/200 a comparación de la otra 20/40. Este otro paciente que viene con el ojo inflamado, que se ve así como si fuera una arenilla, como si fuera en la cámara anterior algo como un polvillo, es una celularidad 4 cruces, ¿no? Que es la máxima celularidad, un FLAIR 3, porque vemos las estructuras, pero la vemos borrosas, ¿no? Incluso este ojo está tan inflamado que detrás de la córnea vemos, y del cristalino está viéndose la retina desprendida, ¿no? Este es otro ojo que acaba de pasar una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Es un paciente con herpes, ¿no? Que en este ojo, perdón, no es un paciente con herpes, es un paciente que ha tenido una uveitis anterior bastante aguda, que vemos que en algún momento el iris se pegó al cristalino y cómo ha dejado su marca, ¿no? El ojo sigue rojo, pero ha logrado vencer las sinequias. Las sinequias es cómo se pega el iris al cristalino, y se ha logrado dilatar, ¿no? Y eso es bastante bueno porque otros ojos no tienen la misma suerte, se pega tanto el iris al cristalino y eso se llama sinequias. ¿Y qué es lo que provoca? Que no haya buen flujo del humor acuoso y aumente la presión intraocular. Entonces, ya no solo tendríamos la uveitis, sino también una hipertensión ocular, ¿no? En el otro ojo ha también logrado vencer las sinequias, pero tiene una membrana inflamatoria. Este es un ojo que tiene una característica bastante conocida, que son esta línea que vemos acá en la luz normal y en la luz con azul de cobalto, como tiene una dendrita, ¿no? Esta característica clínica es específica del herpes. Otra característica específica del herpes es esta atrofia que deja sectorial y una iridoparesia, ¿no? Este herpes ha dejado sinequias y este iris ya imposibilitado de poder jugar, ¿no? Entre miosis y midriasis. Este otro paciente es una mujer de 25 años que acude por esta opacidad blanquecina en el cristalino y vemos que tiene signos clínicos que anteriormente estuvo pegado el iris al cristalino, ¿no? Y como ha dejado acá la evidencia. En el otro ojo no se ve proceso inflamatorio y si lo vemos en mayor magnificación, vemos, ¿no? No es un cristalino claro, transparente, sino es un cristalino blanco, tiene una catarata, ¿no? ¿A qué están asociadas las uveitis anteriores? Pueden estar causadas por enfermedades autoinmunes, en primer lugar, y enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, a la cabeza, la principal causa de uveitis anteriores son las idiopáticas. Llegamos a tener solo un 40% de diagnóstico etiológico y un 60% son idiopáticas, pero estas idiopáticas tienen una característica bastante interesante, que todas estas que son consideradas idiopáticas, que es la mayoría, o sea, el 60%, en el transcurso de los años aparece una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, ¿no? El paciente con uveitis generalmente suele ser un paciente que recurre a la enfermedad porque el iris, el cuerpo ciliar, reacciona a alguna alteración del organismo, ¿no? Tiene una alteración inmune, por llamarlo así, y se genera un proceso inflamatorio localizado en el ojo. Tanto así que muchos de las enfermedades que ustedes conocen autoinmunes como la artritis, lupus, las espondiloartritis,
tienen que cumplir criterios diagnósticos para determinar que es una enfermedad determinada, ¿no? En ninguno de estos criterios ustedes van a ver que existe la enfermedad ocular, pero no existe porque no se ve, sino que no existe porque los reumatólogos no lo ven, ¿no es cierto? Y no se han puesto de acuerdo con los oftalmólogos para ponerlo dentro de sus criterios clínicos. Es por eso que yo tengo pacientes desde el año 2014, que yo regreso de hacer su especialidad como bióloga, que tengo pacientes que tenían uveitis anteriores sin diagnóstico, que quedaban como idiopático, y que en el transcurso de los años se ha manifestado la enfermedad autoinmune sistémica como tal, ¿no? Entonces estoy hablando que pacientes que tenían una uveitis idiopática ahora tienen el diagnóstico de artritis reumatoide porque en el tiempo han completado sus criterios clínicos, tanto para la artritis reumatoide como el lupus, las vasculitis, la espondiloartritis, etc. Miren este ojo, por ejemplo, cómo tiene una sinequia total y aparte de estas sinequias, tiene una membrana inflamatoria. Y pues mire cómo cambia la configuración del iris, hace un bombeo, una bomba, ¿no? Un embobado, abombado. Y acá no puede pasar el humor acuoso, ¿no? Entonces, al no poder humor acuoso, aumenta la presión ocular y se crea otra enfermedad ocular que es el glaucoma, ¿no? Miren el otro ojo, otra complicación que es como la córnea se va opasificando, ¿no? Cómo se vuelve blanquecina, se empieza a formar una queratopatía en banda. Y así siguen las complicaciones. Es como una cronología del mal, ¿no? Es como una crónica de una muerte anunciada para el ojo. Porque primero fue la uveitis y en el tiempo le da glaucoma, le da catarata, le da alteraciones en la córnea y después en la retina, o pueden combinarse entre todos, una desgracia, ¿no? Entonces lo más importante es saber diagnosticar uveitis, por lo menos si uno no sabe tratarlo, derivarlo con un especialista. Después tenemos las uveitis intermedias, ¿no? Y la característica de estas uveitis intermedias es que ataca el gel del ojo, el humor vítreo, y en el humor vítreo genera bandas, genera opacidad del vítreo y estos redonditos que se llaman copos de nieve o bancos de nieve, ¿no? Eh, Pueden estar asociadas a diferentes enfermedades. Una asociación bastante importante en los Estados Unidos es con la esclerosis múltiple. Allá todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple pasan un examen ocular para ver si tienen alguna alteración ocular, ¿no? Una enfermedad idiopática que se da en niños y es una uveitis intermedia es la parsplanitis, que tiene características especiales, como que en la angiografía vemos este patrón en el lecho. Y se llama en el lecho porque se asemeja a la planta del lecho, ¿no? Característico de la paplanitis es una enfermedad, una uveitis intermedia que se da en niños y en adolescentes. Tiene complicaciones, como ven acá, este desprendimiento de retina, que ya lo hemos sellado con láser para que no siga progresando. También se puede complicar con hemorragia vítrea, edema macular y desprendimiento de retina. Las uveitis posteriores son lo que más me gusta en particular porque son divertidas en general, ¿no? Son divertidas porque el diagnóstico generalmente tienen características clínicas que lo definen. Por ejemplo, vemos a este paciente que tiene esta cicatriz corioretiniana, pero que llega diciéndonos que él veía bien, de un momento a otro no ve nada. Pero esto es falso, ¿no? Porque esta es una cicatriz antigua, es una cicatriz de nacimiento. Lo que pasa es que al borde, alrededor de esta lesión, hay una hemorragia. Y como en el otro ojo veía bien y lo compensaba, no se dio cuenta que tenía esta cicatriz. Entonces, un paciente con toxoplasmosis congénica que alrededor de su cicatriz ha tenido una membrana neovascular y ha sangrado, como lo vemos acá en la tomografía, y por eso ahora ve movimiento de manos. Es un niño de 11 años, ¿no? Después de 2 inyecciones de antiangiogénicos, ya se elimina la sangre, la cicatriz queda delimitada y el paciente llega a ver 20/200, que fue la visión que siempre tuvo, ¿no? Nunca pudo ver por el centro, pero veía por los costados. Y también le dimos tratamiento para toxoplasmosis. Hemos encontrado actualmente que pueden coexistir la toxoplasmosis activa con una membrana neovascular. Las membranas neovasculares son complicaciones también de la uveitis. Ya les hablé de la catarata, ya les hablé del glaucoma, ya les hablé de la queratopatía en banda, cómo se opacifica la córnea a raíz de la uveitis, pero también existen otras complicaciones como la membrana neovascular. Realmente la membrana neovascular, felizmente, es más rara en la uveitis, pero se da. Nosotros la vemos bastante. En toxoplasmosis
De 100 toxoplasmosis podemos encontrar hasta en 20 pacientes. En la coroidopatía puntata interna, 50%. En la enfermedad de BKH, 30%. Y como nosotros somos un hospital de referencia en el INO, vemos muchas patologías de este tipo, ¿no? También vemos en cicatrices por toxoplasma, como ya les había mencionado, entre otras enfermedades infecciosas por tuberculosis ocular, por sífilis, etcétera. Miren, por ejemplo, este es el típico caso de un faro en la niebla. Si alguien le dice, veo una lesión en faro en la niebla, ¿no? O alguna vez, si uno ha viajado en carretera y ve cómo hay neblina y el faro del bus alumbra, esto es el faro en la niebla, y que es característico, un signo clínico de la toxoplasmosis ocular. Pero la toxoplasmosis ocular me llamó la atención porque no mejoraba con tratamiento y aparte de eso no cumplía los patrones angiográficos, entonces yo decidí hacerle un OCT porque sospechaba que al lado de la lesión había una membrana neovascular y la encontramos. ¿Ven este ovillo vascular? Esa es una membrana neovascular vista por angiotomografía, ¿no? Que la tenemos en el hospital y también la tenemos en la clínica. Entonces, este paciente, aparte de su tratamiento para toxoplasma, le pusimos un antiangiogénico y mejoró rápidamente. Este otro paciente tiene una retinocoroiditis, esta es una lesión clásica también de toxoplasmosis, y vemos cómo la lesión bloquea un vaso que está pasando por esa zona, y en la geografía vemos cómo ese vaso, al ser afectado, entra en isquemia, ¿no? Toda esta zona, hay inflamación, pero luego el tratamiento, ese vaso se reperfunde sin problemas. Otra enfermedad que nosotros los vemos, y a mí me da mucha tristeza porque son niños, los que casi un 99% vemos, es la toxocariasis. Y recuerden que la toxocariasis genera una migración de dos formas, ¿no? De dos maneras. Como larva migrans visceral y se puede ir a tu hígado, tu riñón, tu pulmón, o se va netamente al ojo como larva migrans ocular, ¿no? En el ojo tiene tres patrones característicos. Uno es como el que estamos viendo acá, que es un granuloma periférico, que es una banda. El otro es un granuloma posterior, que también hace una banda hacia el nervio óptico. Y puede haber formas sin bandas y solamente se manifiestan como una uveitis intermedia. ¿Ya? Es importante saber que nosotros debemos ser conscientes en este manejo porque los parques donde juegan los niños son los que están infectados con la toxocracanis o la toxocracatis de nuestras mascotas, ¿no? Y mucha gente deja tiradas las heces de su mascota, la saca a pasear y no la recoge. ¿Por qué? Porque creen que es abono, ¿no? Para el jardín, para las plantas, y eso no es cierto, sobre todo si son perritos que no los han vacunado o que no, o que siempre los sacan a pasear, basta que se mezcle con otro animalito para contagiarse, ¿no? Entonces, felizmente, algunos municipios han implantado unos tachos especiales para las heces de los animales y así se protege a los niños que juegan en los parques, ¿no? Hacerles recordar a la población que las heces de sus mascotas no es abono y que si nosotros tenemos mascotas tenemos que ser lo suficientemente responsables para levantar sus excretas. Nosotros en el hospital como instituto tenemos campañas de prevención y promoción de la salud y hacemos nuestras campañas en el Día del Gato o en el Día del Perro, ¿no? Para concientizar a la población. Miren este otro paciente que tiene bastante inflamación vítrea a las justas, se puede ver el nervio óptico, ¿no? Y los vasos. También hay una clasificación en cruces cuantitativa para lo que es el Hayes vitrio, ¿no? Esta que solamente se llega a ver el nervio óptico es una de 3 cruces, que vemos que nos llama la atención a este paciente que tiene, bueno, opacidad vítrea, que tiene vasos exangües, que hay una vasculitis, y va completando criterios. Felizmente en uveitis todos son criterios diagnósticos, vas sumando criterios clínicos para poder llegar al diagnóstico. Vemos que en la media periferia de la retina tiene estas lesiones retinocoroideas con un poco de sangrado, pero lo que nos llama más la atención es este sangrado, ¿no? La vasculitis. Entonces ya tiene vasculitis, tiene retinitis, ¿no? Y vitritis. Entonces ya tiene 3 criterios de una enfermedad que se llama la necrosis retiniana aguda, que para completar los demás criterios tendría que tener un patrón circunferencial y vemos cómo se está rodeando la retina y que empeora sin tratamiento. Esos son los 5 criterios.
Vemos que este paciente le decimos que se tienen que internar porque tener una necrosis retiniana aguda por herpes es una de las peores situaciones que le puede pasar a un ojo, porque en el 90% se va a desprender la retina. El herpes textualmente se come la retina. El paciente le dijimos que tenía que estar hospitalizado de 14 a 21 días, de acuerdo a lo que salía los análisis PCR, 14 días para herpes simple y 21 días puede ser para herpes zóster, según las recomendaciones, pero el paciente no quiso y se va. Entonces, regresa, recuerden que estaba así, regresa después de unos 12 días porque siente que ha empeorado y miren cómo está su lesión sin tratamiento, ¿no? Miren este otro paciente que tiene vasculitis, múltiples zonas de sangrado, tiene envainamiento vascular, vasos exangües, edema macular, con estrella macular, y que además lo que nos llama la atención de este joven de 27 años es que nos dice que tiene úlceras orales y úlceras genitales a repetición, ¿no? Cada vez que se estresa. En el otro juego bastante parecido y con esto completamos criterios, como ya les dije, en uveitis todos son criterios, así como en reumatología, cumplen los criterios clínicos para enfermedad de Behçet, ¿no? Donde un criterio mayor es tener aftas orales, ¿no? Cuando viene una uveitis o una vasculitis y tiene aftas orales, tratamos de buscarle el otro parámetro o el otro criterio para diagnosticarlo de enfermedad de Behçet. Y es la enfermedad de Behçet es mal llamada Behçet porque realmente se llama Adamantiades Behçet, ¿no? Porque Adamantiades fue el primero que describió la enfermedad y obviamente Adamantiades era oftalmólogo. Pero Behçet era dermatólogo y como todo mundo ve la piel, porque es lo más evidente, le pusieron a Behçet, ¿no? Esa es otra paciente que viene de la maternidad de Lima porque estaba internada, estaba ya en cuidados intermedios, la iban a pasar a hospitalización porque había convulsionado en su casa 14 días después de haber perdido a su bebé por desprendimiento prematuro de placenta, producto de una preeclampsia. Entonces ellos creían que tenía una preeclampsia, nosotros lo vimos, pero los patrones característicos después de la convulsión deberían de ser de eclampsia y no cumplían los criterios clínicos, ¿no? Realmente en uveitis no hay pierde. Si uno es bastante acucioso y ordenado y sigue los parámetros, uno se da cuenta que este edema macular, que este desenvainamiento vascular y desangrado no completa los criterios para una retinocoroiditis o una coroiditis por eclampsia, ¿no? Esto es raro, puede tener algo, pero así, con estas vasculitis oclusivas, no, pensamos que puede ser algo más. Vemos en su ecografías el desprendimiento de retina, todas las capas de la retina distorsionadas. El otro ojo había recuperado la visión porque este ojo estaba en no percepción de luz y el otro ojo sí veía bastante bien, 20-25, pero nos dijo que ella cuando despertó después de la convulsión no veía nada por los dos ojos, pero el ojo izquierdo se había recuperado. Entonces nosotros lo que hicimos fue ver bien y en el ojo izquierdo sí se ve unos pequeños pliegues, pero lo importante es que la paciente ve bien. Nuestro manejo es tratar de salvar a como dé lugar el ojo que no ve ni siquiera percepción de luz. Mientras un ojo esté inflamado, siempre hay la oportunidad de tratarlo y desinflamarlo. Y no, a pesar de que no ve nada, no darle la señal de la cruz, sino más bien darle oportunidad para que vea. Lo que damos es nuestro consejo a los médicos de intermedios de la maternidad de Lima y le decimos que rápidamente tienen que pasarle un bolo de metilprednisolona, obviamente con su evaluación cardiológica y monitoreada para que no tenga un aumento de la presión arterial. Después de 3 días, el interno que lo trajo nos dijo que la paciente había mejorado la visión, que estaba en movimiento de manos, que ya veía bultos, después de 7 días ya veía cuenta de 2-4 metros y después de 14 días veía 20-400. Entonces, todo nos iba bastante bien. 3 semanas después, la paciente estaba en 20-200, pero ya vemos que ya no hay desprendimiento, que ya no son esos vasos, esos sangrados, pero se ve atrofia del nervio óptico y los vasos bien adelgazados, ¿no? Esta paciente, yo me acuerdo mucho de ella porque la paciente quería tener bebés y pues le diagnosticaron en el tiempo lupus, ¿no? Y lo que le había pasado, que fue motivo de una publicación, es que fue su primera manifestación del lupus como un lupus neurológico y le dimos el diagnóstico nosotros porque encontramos los anticuerpos antifosfolipídicos elevados, ¿no? Recuerden que cuando tienen anticuerpos fosfolipídicos puede ser eh, porque es un anticuerpo fosfolipídico del novo, o sea, primario, o porque puede estar asociado a un lupus, ¿no? Ahora, también puede
recuerden que la población general puede tener los anticuerpos fosfolipídicos positivos hasta en un 13 a 15%, ¿no? Y sobre todo en pacientes gestantes, ¿no? Pero uniendo criterios clínicos, su reumatóloga, que en paz descanse, falleció en pandemia, le dio el diagnóstico final de un neurolupus, ¿no? De inicio reciente, con afectación ocular. Bueno, este otro paciente, ven que tiene bandas vítreas, tiene sangrados, eh, el otro ojo está peor, tiene bandas traccionales, pero lo que más me llama la atención es que hay zonas de la retina que no hay vasos, ¿no? Si ven, no hay ningún vaso, todos están bloqueando y eso es preocupante. No solo esta zona que está traccionando, miren estas zonas que están envainadas, parece que hubieran neovasos, pero esa zona que no tiene vasos son zonas de isquemia, y esas zonas de isquemia empiezan a hacer formación factores de factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Y por lo tanto van a generar neovasos, como estos que ven ahí, ¿no? Cómo van a formar neovasos, como los vasos anormales, que lo que van a generar, como no son vasos normales, van a sangrar en cualquier momento, y el sangrado trae fibrina, genera bandas traccionales, proliferación vitreoretiniana y un desastre al final. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, tratarlo rápidamente. Poner láser, poner antiangiogénicos para no perder el ojo mientras el paciente se va tratando de su enfermedad de fondo, porque este paciente no tenía nada y al hacerle el examen de esputo salió positivo para tuberculosis. Entonces estamos frente a una vasculitis por TBC, ¿no? Le pusimos el láser, ¿no? Ya saben que le hicieron según una de las pruebas de esputo salió positivo, pero después del lavado broncoalveolar salió positivo. Ni tosía el paciente. Hasta fue bien difícil sacarle la prueba de esputo, por eso le tuvieron que hacer el lavado broncoalveolar. Después de 2 meses de tratamiento, vemos todavía está con zonas de inflamación, ven cómo están los patrones de láser, bien puesto, todavía con zonas antiangiogénicas, le ponemos antiinflamatorios como tipo transinolona, la inflamación sigue mejorando. Después de 6 meses, el paciente viene para que le retiremos el tratamiento para la TB, pero le dijimos que no, que las tuberculosis oculares se tienen que tratar como neurotuberculosis y el paciente se fue al año de tratamiento, ¿no? Pero con el esquema de 6 meses ya el paciente estaba bien, ¿no? Ya no tenía inflamación, ven cómo quedó, ya no tenía neovasos, ya no tenía una mala perfusión, estaba chévere, estaba muy bien, solo que el paciente no quería tratar un año, pero le dijimos que si no se trataba un año, mejor que ni regrese, ¿no? Porque no iba a ser caso. Entonces sí, llegó a tratar un año. Este último caso me parece que es el último que tengo por presentarles. Es otra uveitis posterior. Les he mostrado retinitis, les he mostrado vasculitis para que vean que puede ser de diferentes formas. Les he mostrado una neuroretinitis, empecé. Y esta otra paciente, una joven, que veía y llegaba porque le molestaba esa mancha blanca, ¿no? Es una joven, como toda chica, quiere verse bien. Y venía así, ¿no? Y me dice, doctora, por favor, opéreme. Ya, está bien, pero vamos a estudiarte, ¿no? Es raro que una paciente joven haga una catarata. Vamos a ver el otro ojo primero, ¿no? No padecía ni de diabetes, que puede ser una causa temprana de formación de catarata. No se había golpeado, el trauma ocular también puede ser una causa temprana. No era alergia a nada, no había tenido tuberculosis, ni sífilis, ni VIH, ni nada. Solo le molestaba esta mancha blanca. Vemos el otro ojo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y en primer lugar, a mí me parece que este nervio está más rojito de lo normal. Bueno, siempre me dicen que soy exagerada, pero bueno, no me equivoqué. En la parte periférica vemos este arrozamiento venoso, está haciendo como una hipertensión venosa, algo está pasando, ¿no? Por eso se empieza a rosariar. Y estos puntitos rojitos que son como microneurismas. ¿Lo podemos ver mejor? Y en la geografía sale, pues, ¿no? Múltiples microneurismas, zonas de isquemia, bloqueo vascular. Bueno, y tenemos que echarnos a buscar, ¿no? Los tratamientos. Pero de un momento a otro, en la propia anamnesis me dice, doctora, yo no sufro de nada, pero a veces no me encuentran los pulsos. ¿Cómo? ¿Cómo que no te encuentras? Sí, cada vez que me hacen en este no me encuentran, pero en este sí. Ah, qué raro, ¿no? Entonces ahí rápidamente nos acordamos del doctor Nikito Takayasu, ¿no? Que hizo su primera descripción en un congreso nacional en Japón sobre la enfermedad de Takayasu, la cual la describió como una enfermedad ocular. Recordamos que Nikito Takayasu es oftalmólogo también, pero hizo el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular para el mundo, ¿no? Viendo solamente la retina.
Y así iríamos con el diagnóstico de Takayasu. Siempre es importante leer sobre la historia de la medicina. Y cuando la paciente me dijo que no tenía pulsos, pues yo rápidamente me acordé de eso, pues, ¿no? De la enfermedad de Takayasu. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Siempre en la uveitis tenemos que descartar y ver asociaciones con enfermedades infecciosas y enfermedades sistémicas autoinmunes. Si no tratamos una uveitis oportunamente y adecuadamente, las complicaciones van a generar una pérdida irreversible de la visión. Fácil sería que tengan catarata, la catarata la solucionamos en 5 minutos con las nuevas técnicas quirúrgicas que tenemos, pero un glaucoma, un daño del nervio óptico, una atrofia del nervio óptico, una isquemia, un desprendimiento de retina, nadie lo va a sacar. Es irreversible, ¿ya? Muchas veces nosotros como oftalmólogos vamos a ser las primeras personas que vamos a tener contacto con el paciente, porque el paciente viene por el ojo, el paciente puede estar sintiendo, miren, ustedes saben, el paciente le duele el estómago, tiene gastritis, no se va a ver. El paciente tiene ronchas en la piel, tampoco, se le pasa. El paciente le duele el pecho, algo, tampoco se va a ver. Pero el paciente deja de ver, el paciente te busca, porque eso sí es lo primero, no puede trabajar, no puede ver tele, o sea, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros oftalmólogos somos los primeros que vamos a poder detectar una enfermedad que el paciente no sabe que tiene, ¿ya? Y que nosotros vamos a tener que ayudar a diagnosticar y por lo tanto tenemos que tener un manejo multidisciplinario, ¿no? Si yo estoy sospechando por la anamnesis y por los criterios clínicos que puede ser una enfermedad infecciosa, pido dirigidamente los exámenes y lo detecto, tengo que mandarle al infectólogo, ¿no? O sea, muchas veces vienen pacientes con citomegalovirus que están en las últimas. Para tener citomegalovirus ocular tienes que tener menos un CD4 de menos de 50. O sea, ese paciente está con VIH hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que diagnosticarlo, mandando al infectólogo, decirle para nosotros empezar el tratamiento, para que él lo empiece el tratamiento el tratamiento para citomegalovirus y después el tratamiento antirretroviral para evitar el síndrome de reconstitución autoinmune, ¿no? Y si al paciente le detectamos tuberculosis, como a cada rato lo hacemos, recuerden, en el Perú más del 70% de la población está infectada por tuberculosis, entonces tenemos que enviarlo al programa, ¿no? Entonces, nuestro manejo es multidisciplinario. Si encontramos una enfermedad autoinmune, mándalo al reumatólogo, pero un reumatólogo que te crea, porque hay muchos reumatólogos que, como no pueden ver lo que pasa en el ojo, te dicen, no, no tiene nada, ¿no? Entonces, mandarles, si ellos no quieren aprender y para ayudarles también, mandarles fotos, ¿no? Las fotos que le he presentado, miren, esto es lo que tiene vasculitis en el ojo, tiene aftas orales, un BC, para que te crean, ¿no? O le dices, esta es una enfermedad, tiene vasculitis en el ojo y no tiene pulsos, Takayasu, ¿no? Entonces, cardiólogo de Takayasu, un cardiovascular, también interviene un reumatólogo, entonces, todos juntarnos. Estas enfermedades, por ejemplo, como la vasculitis que les acabo de mencionar, puede ser un Wegener, puede ser un Takayasu, bueno, es un BC. Si ustedes no lo tratan, dependiendo de cuál de esas sea, por ejemplo, el Wegener, lo que antes se llamaba Wegener, que es la granulomatosis con palangitis, si ustedes no lo tratan en el año, la mortalidad, o sea, ya déjense de pensar en el ojo, ya, la mortalidad por estas enfermedades puede ascender hasta el 80%, entonces tenemos que conocerla. Va a llegar el paciente sin saber que tiene enfermedad, pero solo con verle el ojito podemos acercarnos al diagnóstico, ¿ya? Entonces eso es lo que les he querido presentar sobre la uveitis. A mí me llegan, todos esos casos son míos. eh, Soy feliz en mi hospital porque veo todo esto para lo que me he formado realmente. Yo soy retinóloga y soy ubióloga, me encanta la especialidad. Y bueno, los que puedan rotar conmigo en el hospital, chévere, ¿no? Vamos a ver todos estos pacientes. Entonces, esto es lo que les quería, como les digo, mostrar. Em, la próxima semana les va a tocar a ustedes hablar sobre párpados y vías lagrimales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos, ¿ya? La próxima semana. A ver, si siquiera despídanse para saber que están ahí. Muchas gracias, doctora. Parece que no hay preguntas y todo ha estado claro. Muy bien. Cuídense mucho. Estudien, por favor, que la rotación es Gracias. fortísima. Buenas ¿Ya? noches. Hasta luego.